Amigos, ¿qué tal? Hoy es 24 del 07 del 17, con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. El 1 de septiembre se sabrá el nombre del partido de las FARC. Durante el encuentro del Pleno del Estado Central de las FARC en el centro de Bogotá, se dio a conocer que el nombre del partido de esta guerrilla se sabrá el 1 de septiembre. Además dijo que el Congreso Constitutivo del Partido de las FARC se realizará a finales de agosto. Así lo hizo saber Carlos Antonio Lozada. Según explicó, este último pleno tiene como objetivo analizar las tesis que deben ser abordadas en el Congreso Constitutivo del Partido de las FARC, que aseguró se realizará a finales de agosto. Lozada también dijo que el lanzamiento se realizará con un acto público en la Plaza de Bolívar, pero que de momento se están haciendo los preparativos para ese acto. Aún así, tanto Lozada como Iván Márquez explicaron que hasta el momento no se tienen nombres claros tanto para el Congreso como del candidato para la presidencia que será apoyado por las FARC. Sobre el encuentro del Pleno del Estado Central, Lozada explicó que se ocupará de hacer un balance de lo que es hasta ahora el proceso de implementación del acuerdo, específicamente lo que tiene relación con el desarrollo normativo del acuerdo y del trabajo del Consejo Nacional de Reincorporación. Otro de los temas analizados fue el de la discusión de la implementación de los acuerdos en el Congreso. Comillas, esperamos que el Congreso actúe en concordancia con el anhelo nacional de paz y de reconciliación, cierra comillas, afirmó Márquez. El líder guerrillero también aseguró que la renegociación de los acuerdos no es una opción. Comillas, jamás convivimos que íbamos a renegociar, no tiene que haber renegociación cuando lo que firmamos en La Habana fue depositado en Suiza para ser elevado a la categoría de acuerdo especial. Además, hablaron sobre la seguridad de los miembros de las FARC después de la dejación de armas, alertando que las amenazas no son solo contra líderes sociales, sino contra miembros de las FARC. En días pasados, la Defensoría del Pueblo aseguró que 5 guerrilleros habían sido asesinados. Sobre ese tema, Márquez manifestó su temor de que volviéramos a las épocas en que fue una alternativa política opositora como lo fue la Unión Patriótica, y dijo que hemos conocido amenazas para los que lideramos este proceso. La presentación del partido de las FARC se realizará a pocos días de la visita del Papa Francisco a Colombia. El viaje del Sumo Pontífice ha generado expectativa porque el gobierno y el ELN han asegurado que antes de que llegue el Papa argentino buscarán negociar en Quito las condiciones para declarar el cese al fuego bilateral de las hostilidades. En temas políticos, presentamos el informe del director. Los malos dan buenos ejemplos. Bien se ha dicho que principio tienen las cosas, y si de verdad queremos y anhelamos la paz, debemos ser aplicados con las enseñanzas que nos dan quienes, por muchas razones, se reunieron en La Habana para llegar a acuerdos negociados y poner fin a un conflicto interno que dejó llanto, dolor, destrucción, retraso, pobreza y muchas víctimas. Después de analizar los pros y contras de una acción concentrada en un principio, la toma del poder por las armas, y el fracaso del intento, el mercado de la cocaína dejaba mejores réditos. Hubo intentos por lograr la paz, pero las negociaciones no fueron productivas. En los gobiernos de Betancur, Gaviria, Pastrana, Uribe, solo fructificó en el doble mandato de Juan Manuel Santos. La historia no se ha ocupado todavía de ciertos vínculos que podrían haber contribuido enormemente a que la paz se diera con Santos. Esto es y será otro capítulo cuando se pongan las cartas sobre la mesa. Por ahora celebremos que las FARC y las autodefensas se hayan reunido en una cumbre con la sana intención de que se conozca la verdad. Pero, ¿cuál verdad? ¿Será acaso la de que en el grupo subversivo hubo gente de la alta sociedad económica, política, gubernamental, que permeó las tareas para combatir la guerrilla sin lograrlo? Hay episodios desconocidos que en el pasado motivaron dudas y desconfianza para actuar contra la insurgencia, y se debió utilizar fuerzas desplazadas de otros lugares para intentar lo imposible, precisamente porque en la guerrilla no solo había gente del pueblo, sino también de la alta sociedad y de las mismas instituciones del Estado. Eso lo supe cuando me hice corresponsal de guerra. Pero eso que será historia para ser analizada en su momento, motiva a que el informe de hoy se ocupe de la cumbre FARC
ex paramilitares, así como lo registraron en los medios de comunicación. Es un paso que deja enseñanzas, lecciones y abre un gigantesco interrogante. ¿Los malos seguirán dando buenos ejemplos? Sin lugar a dudas que interrogantes aparecerán, y muchos, tantos como por ejemplo, ¿cuándo los buenos mostrarán de qué están hechos? Es que en Colombia ha nacido una nueva clase política con la verdad revelada, y fuera de ella no hay salvación. Se trata del uribismo, más untado que nunca con los males del pasado, y no dan el brazo a torcer, seguramente, ni con el ejemplo del FARC y ex paramilitares, que es mucho decir. En temas políticos, este fue el informe del director. Maduro dice que uno por uno irán presos magistrados de la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que uno por uno irán presos todos los jueces de una Corte Suprema paralela nombrada por la mayoría opositora del Parlamento. Comillas, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender, cierra comillas, declaró el mandatario en su programa semanal de la televisora estatal BTV. El pasado sábado, el Servicio de Inteligencia arrestó en Caracas al abogado Ángel Serpa, uno de los 33 magistrados de la Asamblea Nacional, o que la Asamblea Nacional juramentó, a los que Maduro calificó de usurpadores. El legislativo alega que los jueces del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría chavista en 2015 y sirven al gobierno socialista. Pero el Tribunal Supremo de Justicia advirtió que la acción del Parlamento, cuyas decisiones desconoce, al haberlo declarado en desacato desde enero de 2016, configura los delitos de usurpación de funciones y traición a la patria, penados con prisión. La Fiscalía interpuso una acción de amparo para la restitución de la libertad de Serpa, según informó en un boletín en el que alerta sobre violaciones al debido proceso y a la integridad física del jurista. El Ministerio Público denunció además que el paradero de Serpa es desconocido, lo que representaría una desaparición forzada. Serpa es docente en la Escuela de Fiscales del Ministerio Público, que expresó su rechazo a lo que definió como una detención arbitraria. La oposición venezolana ha convocado a millones de ciudadanos a las calles a protestar contra lo que consideran una dictadura por parte de Nicolás Maduro. Numerosos centros de votación habilitados para albergar el domingo que viene las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el gobierno venezolano, fueron empapelados este lunes por simpatizantes de la oposición en varias ciudades del país, con mensajes que piden la suspensión de este proceso. La coalición de los partidos opositores rechaza la realización de una asamblea constituyente por parte del gobierno de turno, alegando que el hecho es la consolidación de la dictadura. Lemas contra el fraude constituyente y llamadas a la renuncia del presidente Nicolás Maduro dominaban las paredes de los colegios de varios puntos de Caracas para manifestarse ante sus puertas cerradas contra los planes del oficialismo de elaborar una nueva Carta Magna. Aquí no se vota, dicen varios carteles, en una escuela que servirá de centro de votación el 30 de julio en la avenida Las Palmas, en el centro de Caracas. La coalición de los partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática MUD rechaza el proceso constituyente convocado sin un referendo de aprobación previa por Maduro y ve en la Asamblea Nacional Constituyente una forma de chavismo gobernante de consolidar la dictadura en Venezuela. La acción de este lunes de empapelar los centros de votación es la primera prevista para esta semana, en la que está programado también un paro general de 48 horas miércoles y jueves que aspira a detener toda actividad en las calles del país para presionar a Maduro a que retire la constituyente. Duro enfrentamiento entre Horacio Serpa y el alcalde de Bucaramanga. El senador del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tuvieron este lunes un encendido debate público lleno de reclamos y sátiras por el poder en las entidades públicas santandereanas. El alcalde había arremetido hace unos días no solamente contra Serpa, a quien anunció que derrotará, sino en contra de todo su partido. Comillas, lo importante es derrotar a esta
a toda esa maquinaria liberal que llevó a Bucaramanga hasta lo más perverso de lo que es la administración pública. Derrotemos la politiquería, derrotemos a Serpa, cierra comillas, afirmó Hernández. El alcalde de Bucaramanga es un septuagenario hombre de negocios dedicado especialmente a la construcción, que en las últimas elecciones logró hacerse al primer cargo de la ciudad, criticando a los políticos tradicionales, y ahora parece decidido a declararle la guerra a Serpa, el político con más tradición en esa parte del país, pues ha sido candidato presidencial en 3 ocasiones y en la actualidad es codirector del Partido Liberal. Serpa le respondió airado con expresiones calientes como, comillas, derrotarme con su poder y con su dinero no es ninguna gracia, cierra comillas. Y abre nuevamente, usted no tiene propósitos de gobierno, cierra comillas, a usted solo le interesa la chabacanería. Le recordó además a su nuevo enemigo político cuando como contratista frecuentaba los despachos de los concejales, del alcalde y del mismo gobernador en busca de prebendas. Le puso de manifiesto que incluso lo visitó a él como gobernador en busca de favores. Serpa le dijo al alcalde de Bucaramanga que volverá al Senado y que luchará con todas sus fuerzas para seguir en el Capitolio. Comillas, sé que con su advertencia pública, la del alcalde, tratará de engañar a sus gobernados hasta de obligarlos y sobornarlos para que no contribuyan a su elección, cierra comillas. Usted en forma desconsiderada estropea a los concejales liberales de Bucaramanga porque no se tragan enteras sus equivocadas propuestas, añadió el congresista. Para Serpa, lo que hace Hernández es pregonar infamias contra el Partido Liberal, por lo que lo invitó a que desarrolle los programas de gobierno que no ha cumplido. Usted no tiene propósitos de gobierno, usted no ha cumplido con la construcción de las 40.000 viviendas que ofreció a los pobres para que votaran a favor de su candidatura a la alcaldía, como con cinismo lo reconoció públicamente, ni tampoco está ejecutando los compromisos del plan de desarrollo. En su gobierno se han desmejorado las cifras de empleo y de la lucha contra la miseria que fueron características de nuestra capital, cierra comillas, afirmó el senador. Judicatura tumba fallo que reintegró en su cargo al alcalde de Cartagena. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo que reintegró en su cargo al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. El mandatario deberá entonces cumplir el fallo de la Procuraduría General que lo suspendió 3 meses de su cargo mientras se adelanta la investigación por las irregularidades que en la construcción del edificio Blas de Lezo II. El alto tribunal determinó que los magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar no tenían la competencia para resolver la acción de tutela presentada por la defensa del mandatario. Esto al considerar que este tipo de casos debe ser estudiado por la justicia contenciosa administrativa. La presidenta encargada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, explicó que en el debate jurídico se decidió revocar el fallo de tutela, pues la acción era improcedente, comillas, toda vez que los accionantes tienen otras vías contencioso-administrativas y la norma es muy clara, cierra comillas. Por estos hechos, se compulsaron copias para que se investigue penal y disciplinariamente los magistrados que avalaron las pretensiones de la tutela, suspendiendo los efectos de las medidas cautelares emitidas por la Procuraduría General que suspendió al alcalde de Cartagena. Comillas, la Sala Jurisdicción Disciplinaria está compulsando copias en casi todos estos eventos precisamente para investigar la transparencia de la conducta de los funcionarios judiciales, cierra comillas, precisó la magistrada Garzón. Cuando hay causales de improcedencia tan obvias, la Judicatura está compulsando copias. Una vez sea notificado de la decisión, el alcalde de Cartagena deberá salir inmediatamente de su cargo. En contra de este fallo no existe recurso alguno. Banco Agrario dilapidó 19.666 millones de pesos al comprar libranzas a Estraval. La Contraloría General determinó en un detrimento de 19.666 millones de pesos en un contrato de compra de cartera de libranzas que el Banco Agrario hizo con la cuestionada e intervenida firma de Estrategias en Valores S.A. Estraval. Según la investigación, el Banco Agrario le compró a Estraval créditos de libranzas no vencidas
originados por diferentes cooperativas por un valor de 24.126 millones de pesos. Ese dinero correspondía a 5.359 libranzas. Con esa transacción, el banco le delegó a Estrabal la función de administrar, cobrar y recaudar dicha cartera. Para la Contraloría es claro que cuando el Banco Agrario hizo la compra de cartera no cumplió sus propias políticas, ya que no le exigió a Estrabal que estuviera legalmente constituida, ni que tuviera 3 años mínimos de experiencia en el negocio de las libranzas. Tampoco le exigió documentos que demostraran los procedimientos de crédito de las cooperativas que supuestamente tenían la deuda con Estrabal. Comillas, se encontraron deficiencias en el proceso de valoración y estructuración del modelo de negocios de compra de cartera de libranza por parte del Banco Agrario, al no realizar la evaluación integral de los riesgos asociados a la operación, entre ellos el riesgo de contraparte, pues Estrabal fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades propias del negocio, cierra comillas, se asegura la investigación. La Contraloría asegura que para recuperar el dinero invertido, el banco le solicitó al liquidador de Estrabal que lo reconociera como acreedor de esa firma, pero no pudo ser reconocido como afectado, a pesar de que en el 2015 la firma Estrabal comenzó a demorar las transferencias de las cuotas recaudadas. El banco no tuvo en cuenta esa situación para advertir posibles riesgos en el cumplimiento del contrato. El liquidador de Estrabal, según la Contraloría, informó que esa firma tiene activos equivalentes a 41.449 millones de pesos que se deben destinar a cancelar primero las reclamaciones que superan los 549.000 millones de pesos de personas naturales y jurídicas que hayan sido reconocidas como afectadas por Estrabal, lo que deja por fuera al Banco Agrario. Este proceso fiscal se suma a las investigaciones que adelanta la Procuraduría contra 4 directivos del Banco Agrario por las irregularidades en la compra de cartera a Estrabal. Fue solo hasta el 2 de junio del 2016 en el que el Banco Agrario revocó el recaudo de cartera por parte de Estrabal, cuando ya la Superintendencia Financiera había admitido la reorganización empresarial de esa firma y quedó con el manejo de los recursos de esa firma, por lo que el Banco Agrario no pudo obtener los dineros que ya había transferido en los créditos de libranza. Según la Procuraduría, el banco no realizó un estudio financiero para evaluar la pertinencia de incursionar en ese negocio y tampoco analizó los beneficios de ingresar ese producto adicional dentro de su portafolio de créditos. La pirámide de Estrabal, que ya tiene un capítulo penal en la Fiscalía, dejó, según el órgano acusador, unos 4.000 afectados que perdieron una cifra que suma 600.000 millones de pesos. La Fiscalía investiga a 7 socios y directivos de Estrabal que montaron la operación financiera con la que ofrecían un supuesto rendimiento del 21% anual. En las instalaciones de la empresa fueron hallados 81.877 pagarés y libranzas, de los cuales más de 8.000 estaban clonados 2 o más veces. Esa fue la estrategia con la que pescaron a miles de clientes que recibían a cambio de su plata títulos, valores que en realidad no tenían respaldo financiero. DIAN sale a casa de morosos para recuperar cartera de 4,5 billones de pesos. Dentro de la estrategia de lucha contra la evasión y el contrabando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN adelantó visitas a más de 7.766 contribuyentes que adeudaban al Estado cerca de 360.000 millones de pesos. Las acciones se concentrarán en el cobro a los contribuyentes, autorretenedores, agentes retenedores y omisos del impuesto de rentas y complementario personas naturales del año gravable 2015, informó la DIAN. Cecilia Rico, de la Dirección de Gestión de Ingresos de la DIAN, dijo que esos son morosos que se les ha requerido de manera persuasiva para que se pongan al día con las obligaciones. Adicionalmente a las visitas, en todo el país se adelantarán diligencias de embargo a 3.850 contribuyentes morosos que, pese a las llamadas del Centro Nacional de Cobro y a las diferentes gestiones persuasivas para que paguen los tributos en mora por valor de 215.000 millones de pesos desde 2016,
continúan debiendo. La Casa de los Morosos se hace a través de todos los canales para que se pongan al día con las obligaciones tributarias de 2016 y 2017. Comillas, muchas veces al moroso se le puede estar llamando desde el Centro Nacional de Cobro por una obligación nueva de 2017 y piensa que ya tiene un acuerdo con la DIAN. Ese acuerdo es para las deudas anteriores a 2017, cierra comillas, dijo Cecilia Rico. En Bogotá se harán visitas en la localidad de Usaquén, en Medellín, en diferentes sectores del área metropolitana, en Cali y Jamundí, en el norte y sur occidente de Barranquilla, en los diferentes sectores de El Bosque, en Cartagena, y en los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Girón, en la zona de Chimita, indicó la DIAN. Rico recordó que en el primer semestre del año se han efectuado 2.817.507 acciones enmarcadas en el Plan Nacional de Cobro y en el Plan de Choque contra la Evasión y el Contrabando, que permitieron recaudar por concepto de gestión 3,7 billones de pesos. Los impuestos que más deben en el caso de las personas naturales es renta, y en este caso de las empresas es IVA y retención en la fuente, dijo la directora de gestión de ingresos de la DIAN. Con corte al 30 de junio de este año, la cartera morosa va en 4,5 billones de pesos y al comienzo del año estaba en 4,7 billones. En este proceso de cobro se han enviado 1,6 millones de correos electrónicos requiriendo a contribuyentes omisos, inexactos, con arrastres indebidos en sus declaraciones y en general recordando la presentación y pago de las diferentes declaraciones tributarias, aproximadamente 682.000 llamadas telefónicas desde el Centro Nacional de Cobro, 390.000 mensajes de texto a celulares, 72.350 citaciones a oficinas de cobranza de la DIAN, 36.768 visitas a morosos. Comillas, hasta el momento se han hecho por lo menos unos 19.000 embargos en diferentes regiones del país. Estamos tratando de llegar a los sitios donde se localice un grupo importante de morosos, cierra comillas, indicó Cecilia Rico. Comillas, James tiene una calidad fantástica que nos da algo extra, cierra comillas, dijo el técnico Carlo Ancelotti. El técnico del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, cree que el mediocampista colombiano James Rodríguez jugará un papel clave en el campeón del fútbol alemán tras su llegada desde el Real Madrid, al tiempo que descartó la salida de Arturo Vidal ante un posible interés de otros clubes por el chileno. El técnico italiano guió al Bayern a un quinto título consecutivo de la Bundesliga la temporada pasada, pero el equipo bávaro sufrió su cuarta eliminación consecutiva en las rondas finales de la Liga de Campeones, por lo que el entrenador italiano espera que la llegada de James les permita dar el salto que necesitan. Comillas, James tiene una calidad fantástica que puede mejorar nuestro nivel de juego, cierra comillas, dijo este lunes Ancelotti a periodistas en Singapur, donde el club participará de un torneo de pretemporada de 3 equipos. Comillas, creo que nos da algo extra entre las líneas de ataque y mediocampo, especialmente en lo que se refiere al pase final a los delanteros, cierra comillas, añadió Ancelotti sobre el internacional colombiano que se unió a la escuadra bávara por 2 años a préstamo desde el Real Madrid. James, por su parte, también tiene confianza en que puede aportarle mucho a su nuevo club. Comillas, me uní al Bayern porque es uno de los mejores equipos del mundo y estoy encantado de estar en un club donde el entrenador realmente confía en mí, cierra comillas, sostuvo el jugador de 26 años que tuvo 3 temporadas frustrantes en la capital española. Comillas, estoy aquí para ganar títulos y estoy seguro de que tenemos el equipo y el entrenador para hacerlo, cierra comillas, añadió. Ancelotti también descartó los informes de prensa que aseguran que el chileno Arturo Vidal podría irse del Bayern e insistió en que el ex mediocampista de la Juventus seguirá en el pentacampeón alemán. Comillas, no hay manera de que Vidal se vaya, cierra comillas, añadió. Él es un jugador nuestro y seguirá haciéndolo. Sé que hay rumores, pero eso es normal en este periodo. Vidal se quedará con nosotros. Hasta aquí, temas políticos.
La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.